Amigos, bienvenidos a una nueva edición de El Cofre TV. Recuerden nuestras vías de comunicación 092-429-338, por Instagram, @el Cofre TV, y también estamos en YouTube, El Cofre TV Uruguay. Síganos, allí tenemos todas nuestras entrevistas subidas. Hoy, como ven, la cosa va del lenguaje universal, ¿no? De la música, llenos de notas musicales. Ella es Betina Chávez, es violinista, toca en la filarmónica. Betina empezó a estudiar violín a los 9 años con el maestro Miguel Silaggi. En 1995 ingresó a la Escuela Municipal de Música, donde estudió con el maestro Alfredo Rumó, y después con Ludmila Calabalaro, con el maestro Fernando Asaj. Integró la Orquesta Juvenil del MET, dirigida por el maestro Baisky, y Ars Music, dirigida por René Pietrafesa, y Camerata Académica del Mercosur, dirigida por Darío Ntaca. La Osodre, Ensamble de Profundis, música de cámara del Sodre. Más o menos eso ha sido un poco su formación y su bagaje musical en sus comienzos y un poco en su trayectoria. Precioso. Hola Betina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, un placer tenerte, qué maravilla, re lindo. ¿Qué representa la música para vos? Mucho de mi vida, son más años los que he estado tocando que haciendo otra cosa. Básicamente empecé desde muy niña a tocar, a escuchar música, a jugar con la música. Y para mí, y esto lo vengo pensando sobre todo en los últimos años, a medida de cómo se ha desarrollado mi carrera, la música es una forma de intercambiar con los demás y es un gran ámbito para compartir. Eso es lo que más me mueve de hacer música. Más allá de los logros personales que tiene una, o que a veces decís, me gustaría tocar con tal músico, pero esa sorpresa a veces de conocer un músico nuevo, alguien que viene con sus canciones y que vos le podés dar una voz particular o que piensa en vos por cómo tocas, eso para mí es maravilloso. Y el constante intercambio con los demás, con otras generaciones, con gente más chica, con personas que ya han tocado un montón y con un montón de personas y que también pueden transmitir esos saberes, es compartir. Es compartir y además, qué instrumento, ¿no? Porque todos los instrumentos tienen su cosa bonita y su magia, pero viste que cuando, no sé qué nos pasa a todos con el violín, que empieza a sonar el violín y a uno se le estruja el alma, ¿no? Es como que penetra las entrañas, llega a los lugares más profundos de nuestro ser y nos hace sentir unas cosas que, madre mía. Sí, el violín tiene como algo muy visceral. Hay algo que nos ha pasado a muchos violinistas que dicen, ay, el violín es tan triste. De algunas personas, otras personas, más bien como que se lo asimila como algo melancólico, pero sí, siempre visceral, ¿no? Si bien también puede ser muy, muy alegre y chispeante, pero creo que a todos nos mueve cosas con muchos sentimientos. ¿Por qué el violín? ¿Porque te lo inculcaron tus papás? ¿Por qué no guitarra? ¿Lo elegiste tú o te mandaron? Sí, lo elegí yo. Sí, es una buena pregunta, porque es un instrumento que, bueno, ahora por suerte hay muchísimo más acercamiento de los niños, de las infancias, a las orquestas, a la orquesta juvenil, a la formación, YouTube. Hay artistas pop que tocan violín, o sea, es mucho más democrático ese acceso. Cuando yo era chica, yo empecé a estudiar en el 94. Y no, obviamente internet no, el violín era como algo que capaz que lo escuchabas en el tango o en una orquesta. En mi caso, mi mamá tenía en casa un armonio, que es un teclado con fuelle, que das pedal, y yo empecé ahí como a jugar, ¿no? A tocar. Me encantaba, y mi madre vio que tenía oído, que me gustaba, y a ella siempre le gustó ir a conciertos del Sodre, así que yo fui desde niña a conciertos en el Sodre. Y la anécdota que siempre cuenta mi madre es que yo decía que yo quería estar ahí, en la orquesta. Mi madre como, ¿en serio? Mi familia no es una familia de músicos, sí, de personas que les gusta la música, que aman la música. Mi mamá canta muy bien también y toca teclado.
Y entonces era así, de verdad, quiero, bueno, vamos a probar. Entonces, bueno, contactaron a Miguel Silaggi, que le habían recomendado que era buenísimo y que había formado a todo el mundo, y es cierto, formó muchísimos violinistas, y me alquilaron un violín, porque en ese momento comprar un violín era como, Era mucho. sigue siendo mucho. Y no, pero digo, eras una niña y si no te gustaba, Si no me gustaba, entonces me alquilaron un violín a un luthier que alquilaba violines, y era carísimo, igual no era buen negocio, pues nos dimos cuenta, pero bueno, un par de meses y ya vieron que me gustaba y dije, "Ta, vamos a comprar el violín porque sale muy caro alquilarlo", y bueno, y de ahí no paré más de tocar. Tuve, como todos, procesos a veces de más amor y menos amor, dependiendo también como de la etapa vital que iba atravesando, yo que sé, la adolescencia, a veces como un poco no que dejé de tocar, pero sí que de repente no le daba tanto corte o me costaba un poquito más estudiar, pero nunca paré de tocar. Pasé por varios maestros, fui cumpliendo distintas etapas. En mi formación fue muy importante la orquesta juvenil, dirigida por el maestro Paolo Rigolín, que falleció hace unos poquitos días, y que fue muy estructural en la vida de todos ellos que pasamos por ahí, ¿no? Porque además de la formación de tocar en grupo, que es algo muy importante también, que es como cantar en un coro, ¿no? Que es eso de respetar los tiempos del otro, de escucharse, no solo de tocar. Y que a veces la formación académica y más del violín tiene como algo solitario, ¿no? Eso de estar encerrado en una pieza estudiando, haciendo escalas, técnicas, bueno, el encontrarse con el otro, esto. Y en la adolescencia de todo fue fundamental. Eso fue un gran sostén también para seguir avanzando. Y ahí aparecían los primeros retos, ¿no? Como, bueno, quiero tocar ese concierto de solista, o bueno, había una prueba y había que estudiar, o te invitaban, bueno, vamos a tocar, a hacer un concierto de música barroca, ¿querés venir? Ahí empecé a tocar también con René Pietrafesa, entonces ahí empieza como la magia de esto del intercambio. qué interesante la música barroca también, ¿no? Sí, mucho. Bueno, es el alma armónicamente de todo lo que vino pasando después, del jazz, o sea, todo ¿no? Bach inventó todo, o muchísimo al menos. Es una música muy linda de tocar, es muy disfrutable. Tengo compañeros que además se dedican como más exclusivamente al estudio de la música barroca, con instrumentos de época, con cuerdas de tripa, con arcos barrocos, y es un mundo nuevo. Hay gente que realmente solo se dedica a esa época de la música. Qué precioso. Amigos, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Seguimos conversando con Bettina Chávez. Bettina, tuviste una nominación, un premio Florencio por realización e interpretación en una obra para niños que se llamó Einstein, el hombre que pensaba. Sí, eso fue una cosa muy linda y muy sorpresiva que me pasó en mi vida. Yo hice unos años de arquitectura y ahí conocí a un arquitecto, Elvio Ferrario, que además es escritor, artista, dramaturgo, bueno, un montón de cosas, y que él estaba escribiendo una obra para niños que iba a ser en el Planetario de Montevideo, y que cuando nos conocimos y sabía que yo tocaba violín, me dijo, me gustaría que hicieras la música. Y en realidad era todo un formato muy libre. Yo además era parte del elenco, estaba vestida, era la novia de Einstein en un momento, pero estaba todo el tiempo ahí tocando el violín, ¿no? Y lo que empezó siendo una improvisación libre, después, bueno, por cuestiones que hubo que registrar en Agadu, bueno, hubo que grabarla, etcétera, y de repente salió esto de la nominación y yo quedé como muy sorprendida porque nada planeado, no fue todo como dándose en la marcha, pero fue un lindo momento de contacto con el teatro también, que yo hasta ese momento no había participado en ninguna obra. Después se dio alguna cosa más esporádica en algunas muestras de teatro y eso, y también tengo lindos recuerdos de esa época. Y también tocaste con Leo Maslía, te fuiste de gira. Conocí a Leo Maslía en una época en que yo tocaba en el foyer del Solís mientras que la gente llegaba a los conciertos, ¿no? Yo no estaba todavía en la filarmónica de nada, y entonces yo iba ahí, tocaba lo que quería, y ahí conocí a Leo Maslía. Bueno, ya lo conocía de antes porque era fanática, iba a los conciertos y todo, leía los libros, pero bueno, ahí nos conocimos, estaba con Mariana Berta, una oboísta queridísima, y bueno, y ahí como que dijo, bueno, que estoy pensando en hacer unos conciertos en Espacio Guambia con otros músicos, me invitó para tocar, yo feliz de la vida.
Y bueno, y ahí surgió una serie de conciertos con otros músicos también de Montevideo, salieron algunos conciertos también en Buenos Aires, se grabó un disco, Voces de Diálogo, con Sandra Corizo, una cantante argentina increíble. Y bueno, otro regalo de la vida. Y después surgían ahí 4 chicas, tú, otro violín, una viola y un violonchelo. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué Anaí? Bueno, ese grupo, 4 amigas de la orquesta, con algunas ya éramos como amigas de la juvenil. Mariana Mastro Giovanni, que era la violista, es hija de Beatriz Lockhart y de Antonio Mastro Giovanni. Y cuando estábamos decidiendo el nombre del grupo, que no estábamos perdidas, ¿no? Es difícil ponerle un nombre a un grupo. Y el papá de ella nos recordó la leyenda de la flor de Saibo y la protagonista de la leyenda, que es Anaí, y nos encantó. Y de ahí en más hicimos los afiches con las flores de Saibo y toda la historia, y quedó, además éramos 4 mujeres. Y bueno, y con ese cuarteto tuvimos una actividad bastante intensa en esa época. También lo usamos como una forma de estudiar repertorio de música de cámara, es algo que en la formación es súper importante, hacer música de cámara, y también como forma de dar a conocer para el público obras de compositores latinoamericanos y uruguayos. Entonces siempre en todos los programas incorporábamos primero una obra nacional o latinoamericana, y también actuamos como solistas con la Filarmónica en un concierto que es para cuarteto y orquesta. Cuán importante, porque uno siempre conoce los clásicos a nivel internacional y a veces desconocemos los talentos que tenemos por estas tierras, ¿no? Y qué bueno que lo puedan poner ustedes haciendo música y que la gente lo llegue a conocer. Sí, es una militancia cotidiana eso, ¿no? Así como consumidores también tenemos la capacidad de elegir qué es lo que vamos a comer, consumir, escuchar, también como hacedores de arte, bueno, ¿qué voy a tocar? ¿En qué voy a invertir mi tiempo estudiando? ¿No? Y bueno, cada uno ahí hará sus elecciones, pero sí es importante. Claro que sí. Bueno, y después integraste la orquesta de tango con Miguel Villas-Boas, Tango Sur Sexteto, orquesta de esta orilla, no, sí, de esta orilla, dirigida nada menos que por Jaurena. Y Fugata Tango, qué genial, y anduvieron por La Habana, por un montón de lugares de gira. Sí, en una época estuve como un poco tocando tango. Esto que nombrás de la orquesta de Villas Boas también fue algo muy, muy particular. Nunca había tocado una mujer en la banda. Yo era chica, todavía era jovencita. Fue una experiencia preciosa. Tocábamos en bailes, en la Confitería del Prado, en Casa de Galicia, haciendo repertorio tradicional de tango, pasos dobles, cosas de baile, ¿no? Aprendí muchísimo de ellos, además todos tangueros viejos, y muy, muy abiertos también a recibir a las generaciones más jóvenes. Y una dama. También, sí, era un poco particular. Pero Y el romance del violín en manos de una dama. totalmente. Después entró otro compañero, también éramos 2 chiquitos, entre ellos, era lindo. Y bueno, lo otro que nombraste, bueno, la Orquesta de esta orilla fue un proyecto que todavía sigue en pie. Yo fui de la primera generación de esta orilla, que es una orquesta escuela, ¿no? Y es súper importante. Las orquestas escuela han aparecido desde hace un poco tiempo, quizás acá en Uruguay, en Buenos Aires es algo más instaurado. También ahora está la Orquesta Escuela de Néstor Vaz, bandoneonista. Y bueno, con Juan Schellenberg fue que fuimos a La Habana, al Festival de Cuba Disco. Grabamos también. Bueno, en esa época tuve una actividad más intensa con el tango. Qué buenísimo, es precioso. Y bueno, y después tocaste banda sonora de películas, también fuiste partícipe y tocaste con Carmen Pie, Taylor's Problem, Spuntone, y Medaro, Canciones Encendidas, Cuarteto, Larvanuaga Carrero y Jorcín. Yo me acuerdo de Carmen Pi en tu participación en plena pandemia, que te veíamos, creo que era en la Sala Citarrosa, ella cantando y al piano y tú acompañando con el violín. Qué exquisito y qué lindo en esas épocas en que no se podía hacer nada. Eso fue muy particular porque se llamó Música en el Aparador. De hecho, está para buscar en YouTube, que está todo el espectáculo completo. Sí. Y también cantó Liz, otra chica cantautora. Entonces se hizo como una especie de vidriera en la Citarrosa, entonces estaba cerrado, ¿sí? Y las personas podían ver del lado de afuera, digamos así, de la vereda. Era una época de la pandemia que todavía estaba todo cerrado, ¿no? Y fue increíble porque ya ese mínimo contacto con el público, porque estaba la barrera del vidrio y todo, pero fue muy, muy mágico, muy lindo, muy necesario también.
para todo. Sin dudas que sí, claro. Sí. Tremenda experiencia y que lo hayan podido hacer, buscar la manera y tener ahí como, bueno, ese resorte de levantémosle el ánimo a la gente que está encerrada en sus casas y el que pasaba se encontraba con ese espectáculo precioso que uno podía ver y escuchar desde afuera. Claro, eso fue organizado por la Embajada Francesa y estaba justamente pensado para que pasara eso, ¿no? Fue el mediodía, entonces las personas estaban yendo a trabajar, pasando por el centro como pasan todos los días, y había parlantes con música, y si alguien miraba para adentro, estabas viendo la música en vivo, ¿no? Entonces ahí las caras de sorpresa de las personas también era como muy lindo, ¿no? Porque algo totalmente inesperado. Bueno, con Carmen además, es otra historia increíble, con Carmen nos hicimos muy amigas de la pandemia hasta acá, ponele, pero nos conocemos del ambiente de la música de hace un montón, pero nunca habíamos, no sé, como que nunca habíamos coincidido de verdad. Y ella me invitó a tocar ella grabó un disco precioso, de hecho con Gustavo Reina, que se llama De Espinas y Flores, en el que participó otro colega, Gastón Jerónimo, y ella en un momento me invita a tocar en uno de esos conciertos y de ahí ya nos hicimos súper amigas y seguimos tocando un montón. Y bueno, eso, compartir la música. Compartir la música, exactamente. Amigos, vamos a una tanda y enseguida volvemos. Betina, y finalmente se dio el sueño que bregabas desde niña. Llegaste a las ligas mayores y bueno, y por concurso, como corresponde, empezaste en la Filarmónica. ¿Cuántos años hace que estás? En la Filarmónica estoy desde el 2006. En el Sodre también toqué en esa época, después ahí estaba eventual y bueno, me quedé con una orquesta sola para también poder seguir desarrollando toda la parte de música popular que tanto me gusta. Y si bien es cierto que llegué a donde soñaba de niña, que era eso de estar tocando en el escenario, en la orquesta, me imaginaba incluso cuando era niña cómo sería la vida, me entretenía, ¿no? Mirando como a cada uno y pensando. Después fue gracioso porque con muchos de ellos llegué a compartir escenario o atril, porque todavía estaban en la orquesta. Fue linda esa parte también. Siempre me interesó también tener como un pie en cada lado, ¿no? Un pie en lo académico y un pie fuerte en lo popular. Si bien mi formación es académica y no reniego de ella tampoco, pero he aprendido muchísimo tocando otros estilos, conectando con otras personas, conociendo otras músicas de otros países, y tengo un montón para aprender por suerte porque es algo infinito la música. Claro que sí. Y después llegó la docencia. Contanos del proyecto este de Carmelo. Bueno, yo participé un tiempo en el proyecto Sonantes, que fue un proyecto que ideó Jorge Ricci, violinista y pedagogo uruguayo muy importante, que primero estuvo en la órbita del Sodre y después pasó a la universidad. Y bueno, yo estuve un tiempo viajando a Carmelo, como tantos otros íbamos viajando a otros lugares del país, y es un proyecto que siempre funcionó de una forma muy inclusiva, porque no había tope de edad, ni había una prueba de ingreso. Vos querías tocar el violín, te daban un violín, o sea, se prestaba un violín, y siempre en esto, ¿no? De tocar en grupo. Había una parte de clase individual y había otra de orquesta. Y ahí empecé a dar mucha clase a adultos. Y me empecé a dar cuenta que realmente lo que más me gustaba era darle clase a adultos, porque yo algunas veces anteriormente había dado clases y no sé, no me había entusiasmado tanto,
no sé, yo tampoco estaba preparada, se ve, para eso. Y ahora realmente solo tengo alumnos adultos, lo disfruto muchísimo, me encanta que la gente pueda encontrarse con el instrumento y que pueda realmente vencer esa barrera de decir, yo no puedo tocar violín porque ya tengo tantos años, o porque la mano, o porque el maestro me dijo que no, vamos a intentarlo. No tenemos que ser todos músicos de orquesta porque no es el único fin para el que uno hace música, y además hay mucho para recorrer y para descubrir de uno mismo también cuando estudia música. Claro, y también sentirse realizado, porque muchas veces las personas mayores tienen ese concepto de que, bueno, soy grande o estoy viejo y ya está. Y no, no está. Mientras uno está vivo puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Con el arte, con lo que quiera. Incluso por eso existe el UNI3, que es la Universidad de la Tercera Edad, donde la gente por ahí no termina siendo licenciado en filosofía o en arte o en lo que sea, pero sí cumple el objetivo, ese sueño que de joven por ahí no lo pudo canalizar por motivos de la vida misma y bueno, y de alguna manera logra ese fin que tanto soñó y pueden surgir unas cosas interesantísimas. Sí, muchas veces creo que en esta sociedad nos fijamos mucho como en el resultado, ¿no? Y la expectativa, el video que vi de YouTube de fulano tocando, sí, yo también, si miro a Benguero tocando Sibelius, bueno, está bien, pero hay mucho más que eso. Y creo que una de las cosas hermosas que tiene el aprender algo nuevo es como eso, despertar la curiosidad, lo lúdico y hacer cosas nuevas, ¿no? Ponerse en lugares incómodos de repente, pero que habiliten otras posibilidades. Y eso es importante mantenerlo a lo largo de toda la vida. Claro que sí. Y también las generaciones nuevas que agarran un instrumento como es el violín, que por ahí es sinónimo de música clásica, de cultura al más alto nivel, de salas majestuosas dando conciertos, y ves a una Lindsey Stirling, a quien tuve el privilegio de ver acá en la trastienda, haciendo una cosa maravillosa con ese violín, haciendo una música, y una chiquilina. Nos sacudió a todos. Acá pasó mucho, el violín es un instrumento que se usa mucho en música popular en otros países, en Europa del Este, entonces vos podés ver mucha más diversidad y mucha más cantidad de gente tocando y no necesariamente siendo músicos profesionalmente hablando, ¿no? Pueden dedicarse a otra cosa y tocar el violín como que alguien toca la guitarra, porque es un instrumento que es fácil de conseguir. Acá por mucho tiempo, ahora ya no tanto, tenía como una cosa más de elite, ¿no? De tocar el violín, solo un tipo de repertorio, porque también eso, ¿no? Si solo vas a enfocarte en estudiar los clásicos o los conciertos de solista, ¿no? Pero hay un montón de cosas que se pueden tocar y vos podés tocar todo lo que vos quieras. Entonces ahí es donde también podemos empezar a hacerlo como una actividad más lúdica y no tanto como de competencia o de llegar a un estándar altísimo o eso, de solo tocar en una gran sala, por ejemplo, ¿no? Puede ser perfectamente un instrumento que se pueda tocar en la vereda con tus amigos, o sea, no... Sin ningún lugar a dudas, claro que sí, claro que sí. Y después vino tu devoción por las artes arquitectónicas, por la fotografía. Eso es otra parte de yo, o sea, me considero que por más que hago música, pero siempre me interesaron muchas cosas. La plástica siempre me interesó muchísimo, el dibujo desde niña, sigo dibujando, es una herramienta más que tengo de expresión, si bien no la desarrollo como a nivel profesional tampoco. En un momento, después de mi maternidad, como que encaré por la fotografía, porque no sé, me dieron ganas de aprender algo nuevo, hice un montón de cursos en el taller Aquelarre, llegué a exponer incluso, a concursar también. Y arquitectura fue un intento también en algún momento como de estudiar algo como más formal, no sé qué me pasó, pero quise entrar a facultad, quise vivir esa experiencia, no terminé, porque también en un momento como que tuve que elegir, bueno, voy a tocar o voy a, ¿no? Ambas cosas son bastante demandantes y bueno, quería tocar, Y definitivamente. antagónicas, por cierto, ¿no? Y cada una requiere su tiempo. Sí, pero esto, ¿no? También la arquitectura me sirvió para conectar con un montón de gente y experiencias que una va acumulando y después de repente, no sé, 15 años después, te das cuenta de que algo que, ¿no? que estás usando ahora o que estás aplicando tiene que ver con eso que una también es. Que salió de allí, que salió de allí, porque de alguna manera también tenemos el concepto de que, bueno, las carreras hay que terminarlas, que era un poco lo que nos decían antes, empezás y terminás. Y no es así, porque todo tiene su aporte en nuestras vidas.
Es así. Betty, ha sido un placer tenerte con nosotros. Y bueno, nos gustaría que nos toques algo ahora y bueno, ir cerrando por acá. Nosotros nos vemos en el próximo encuentro del Cofre TV junto a Jaime Sepúlveda, Jorge Simsig, Richard Rey y quien les habla, Carmela Gómez. Les decimos hasta un próximo encuentro. ¿Qué nos vas a tocar? Bueno, voy a tocar una melodía popular de música klezmer, que es música popular de Europa Oriental, muy antigua, más popularizada por las comunidades judías, pero que es música de baile, de casamientos, ¿no? Es una melodía tradicional que se llama Yoshke Yoshke. Muy bien.